Hoy no es un día cualquiera. Es el día en que Alex ha decidido cambiar su vida para siempre. Había planeado pedirle matrimonio a Tuna desde muy temprano, pero ¿qué fue lo que lo hizo aparecer tan tarde? ¿Un imprevisto inesperado o quizás los nervios de su propio corazón que lo hicieron dudar? Imagina la escena, una noche silenciosa, las luces iluminando suavemente el camino y Alex llega con un anillo brillante en la mano, decidido a no posponer más ese momento. En ese instante, todos esperan escuchar una sola respuesta. Tuna dirá sí, o guardará silencio y se alejará. Pero detrás de su retraso puede esconderse mucho más. Tal vez un contratiempo que lo detuvo. Tal vez una preparación secreta para sorprenderla. O simplemente el destino poniendo a prueba la fuerza de su amor. Todo dependerá de ese minuto decisivo en el que Alex pronuncie sus palabras. ¿Será este el comienzo de una historia de amor eterna y feliz? ¿O un giro inesperado que cambiará el rumbo de todo? Acompáñame y descúbrelo justo ahora, porque la respuesta promete dejarte sin aliento. Después de un largo viaje de trabajo, Alex había tomado una gran decisión. Esta misma mañana iría a la granja para declarar su amor y pedirle matrimonio a Tuna. Pero el destino parecía querer ponerlo a prueba. Un imprevisto inesperado arruinó sus planes matutinos y lo obligó a esperar con impaciencia y ansiedad. De regreso en casa, se sentó en su sillón habitual. En su mano sostenía el anillo preparado desde hacía tiempo, cuyo brillo reflejaba la intensidad de sus sentimientos. Alex murmuraba en voz baja las palabras que soñaba con decirle a Tuna. En su mente aparecían una tras otra imágenes llenas de ternura, la sonrisa delicada de ella, los momentos difíciles que habían superado juntos, y el sueño compartido de un futuro en familia. Sin embargo, justo cuando su corazón latía con más fuerza, un timbre cortó el silencio. El teléfono sonaba con insistencia. Al responder, escuchó la voz conocida de uno de sus empleados. Pero esa llamada, ¿qué significaba realmente? ¿Un nuevo problema laboral que lo retendría aún más lejos de Tuna? ¿O acaso una oportunidad inesperada capaz de cambiar el rumbo de su destino? Lo único cierto es que esta historia apenas comienza. Las decisiones de Alex, la respuesta de Tuna y los giros imprevistos que aún esperan prometen un desenlace que nadie querrá perderse. El sonido del teléfono interrumpió el silencio, justo en el momento en que Alex contemplaba en sus manos el anillo que pensaba entregar a Tuna. Contestó con un tono apresurado. «Aló, ¿qué sucede?» Del otro lado, la voz de uno de sus empleados sonó clara y respetuosa. «Jefe, ya hemos terminado de recolectar las chirimoyas y están listas en el punto de acopio. Hoy usted tiene una cita con el señor Adam para revisar la producción. ¿Recuerda? Quedamos con él ayer a las 9 de la mañana». Alex abrió los ojos sorprendido. «Ah, cierto. Por poco lo olvido. Está bien, voy enseguida». Al colgar, quedó unos segundos en silencio. El deseo de ir a la granja para declararse a Tuna y pedirle matrimonio ardía en su interior, pero la realidad del trabajo lo alcanzaba de nuevo. Suspiró profundamente y pensó: «Así que no podré ir ahora mismo a verla. El negocio también necesita de mí. Haré lo posible por terminar rápido y luego correré hacia ella». Entonces una idea iluminó su mente. «Sí, necesito un detalle especial, un ramo de flores hermoso que acompañe mis palabras». Sacó su teléfono de inmediato y llamó a la floristería de confianza. Su voz se volvió firme pero cálida. «Por favor, prepárenme un ramo fresco, vibrante y elegante.
Lo necesito para alguien muy importante y tiene que estar listo cuanto antes. Al terminar la llamada, volvió a fijar la mirada en el anillo. El brillo del metal le devolvía la fuerza y la determinación. Tal vez el trabajo lo retrasara, pero nada podría apagar su decisión. Ese día, Alex debía enfrentarse a dos responsabilidades: cerrar un negocio con Adam y al mismo tiempo escuchar a su corazón. La gran incógnita era si lograría cumplir con ambas. ¿Podrá terminar sus asuntos a tiempo y llegar con el ramo en mano para declarar su amor? La respuesta aún está por escribirse. Pero una cosa es segura: el destino le prepara a Alex y a Tuna un momento que podría cambiarlo todo. Aquella mañana, Alex emprendió el camino junto a su socio de confianza, Adam, para revisar el nuevo lote de frutas recién cosechadas. No se conformaron con informes o números fríos. Ambos decidieron ir directamente a los huertos, donde los campesinos trabajaban con esmero, recogiendo cada fruto maduro. Alex observaba con atención cada detalle: el color brillante de la piel, la frescura de la pulpa, el aroma dulce que se desprendía al partir una pieza. Adam, igual de meticuloso, tomaba notas y comentaba cada aspecto para asegurarse de que todo cumpliera con los estándares más altos. La escena transmitía un aire de disciplina, pero también de satisfacción, pues cada control confirmaba que la calidad del lote superaba todas las expectativas. Tras varias horas de inspección minuciosa, Alex y Adam intercambiaron una mirada de complicidad. El resultado estaba claro: todo había salido impecable sin un solo contratiempo. La reunión final se resolvió con rapidez y entusiasmo, sellando una cooperación que prometía grandes frutos para el futuro. Al terminar la jornada, Alex regresó a casa. Se permitió unos minutos de calma, sentado en silencio, dejando que el cansancio se disipara poco a poco. Pero en sus ojos pronto apareció un destello diferente, porque más allá del éxito empresarial, lo esperaba otra travesía mucho más personal y cargada de emociones. Una travesía que, lo sabía bien, podría cambiar para siempre el rumbo de su vida. Al regresar a casa, Alex encontró el ramo de flores ya preparado sobre la mesa. Los pétalos brillantes parecían esperar el momento de convertirse en testigos de algo trascendental. Todo estaba dispuesto, y él sabía que había llegado la hora de dar un paso que podría cambiar su vida para siempre. Se levantó con decisión, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Solo le faltaba un instante para confesar a Tuna lo que llevaba guardado en silencio durante tanto tiempo. Sin embargo, al dar los primeros pasos, se detuvo frente al espejo. La imagen reflejada le hizo pensar: este instante merece lo mejor de mí. No puedo presentarme de manera apresurada. Entonces volvió a su habitación y eligió su atuendo más impecable: una camisa perfectamente planchada, una chaqueta elegante y unos zapatos que relucían bajo la luz. Cada detalle debía transmitir respeto, entrega y amor. No era solo un anillo lo que llevaría consigo, sino la promesa de todo un futuro. Tras ajustar el cuello de su camisa y tomar aire profundamente, Alex salió de nuevo, con el ramo en las manos que desprendía un aroma dulce y vibrante, y con la esperanza ardiendo en su interior, emprendió el camino hacia la granja de Tuna. No era simplemente un trayecto físico, sino un viaje hacia el inicio de una nueva etapa. Una etapa que podía marcar para siempre el destino de ambos. Cuando Alex llegó a la granja,
El atardecer ya teñía el cielo de tonos dorados y rojizos. El ambiente era tranquilo, casi solemne. Desde lejos distinguió la silueta de Tuna, inclinada sobre el fogón ocupada preparando la cena. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Tantas palabras ensayadas durante días se agolpaban ahora en su garganta. Respiró hondo y llamó suavemente. ¡Tuna! Ella se sobresaltó girando la cabeza hacia él. Sus ojos se abrieron de sorpresa al ver el ramo de flores en sus manos. «Alex, a estas horas, ¿qué haces aquí?» «¿Y con flores?» Alex dio un paso adelante intentando contener la emoción. «Tengo algo importante que decirte». Tuna, intrigada, dejó lo que hacía y respondió con una sonrisa tímida. «Entra, siéntate un momento. Toma un vaso de agua y luego hablamos». Se sentaron en la pequeña mesa de madera. Alex colocó el ramo delante de ella. Sus ojos reflejaban sinceridad. Con voz entrecortada comenzó. «Tengo un regalo para ti. Tú». «Na», acarició las flores desconcertada. «¿Por qué hoy? ¿Qué significa todo esto?» Él apretó las manos como buscando valor. «Hace mucho que quiero decírtelo, pero no encontraba el momento. Temo que te enojes». «¿Decirme qué?», preguntó ella con un leve temblor en la voz. Los ojos de Alex brillaban intensos. «No sé cuándo empezó, pero me di cuenta de que ya eres parte de mí. Hoy reuní todo mi valor para venir aquí y pedirte una oportunidad, para cuidarte a ti y también a tu hijo». Se levantó, sacó de su bolsillo una pequeña caja y la abrió. El anillo brilló con la luz tenue de la lámpara. Con manos temblorosas tomó la de Tuna y dijo: «Dame la oportunidad de amarte y protegerte toda la vida». Ella quedó paralizada, la mirada fija en el anillo, después en él. Su corazón se agitaba, pero la razón le susurraba dudas. Con un gesto suave retiró su mano. «Alex, sé que eres un hombre bueno, pero no me siento digna de ti ni de tu familia». Él negó con la cabeza firme. «No te preocupes por eso. Yo hablaré con ellos y estoy seguro de que lo entenderán. No sé en qué momento empecé a quererte, pero ahora es imposible negarlo. Por favor, confía en mí». Intentó tomar su mano de nuevo suplicando: «Déjame ponerte este anillo». Alex alzó el anillo casi rozando los dedos de Tuna. Parecía que la felicidad estaba a un paso, pero ella volvió a apartarse, murmurando con voz quebrada: «Necesito tiempo, tiempo para pensar». Un silencio pesado se instaló en la sala. La decepción asomó en los ojos de Alex, aunque pronto esbozó una sonrisa serena. «Lo entiendo. Quizá hoy he sido impulsivo. Pero créeme, llevo mucho tiempo esperando este momento. Está bien, esperaré tu respuesta el tiempo que haga falta. No me iré hasta que digas sí». La tensión se alivió apenas un poco. Entonces Alex, decidido a no marcharse con las manos vacías, sacó otra cajita. Dentro un delicado collar brillaba bajo la luz. Con voz suave preguntó: «Si el anillo todavía no puedes aceptarlo, ¿aceptarías al menos este collar? Lo compré pensando en ti». Tuna lo miró con asombro. «Pero debe de ser muy caro». Alex sonrió negando con un gesto. «No tanto. Déjame ponértelo». «¿Sí?». Con cuidado se levantó y colocó la cadena alrededor de su cuello. La joya relució reflejando la luz como un pequeño destello de esperanza. Tuna la tocó con ternura, confundida por el torbellino de emociones. El anillo seguía en la mano de Alex esperando el momento oportuno, pero ahora con el ramo sobre la mesa y el collar reposando en el pecho de Tuna, ambos sabían que la historia acababa de entrar en una nueva etapa.
Una etapa incierta, abierta pero cargada de promesas que podrían cambiar para siempre el destino de los dos. Después de los momentos de tensión, ambos intercambiaron algunas palabras sencillas para disipar la incomodidad. Alex sonrió con ternura y con un gesto cercano preguntó por el pequeño, lo que conmovió profundamente a Tuna, por la sinceridad de su atención. Al cabo de un instante, ella dijo con voz suave: «Dentro de un rato voy a preparar la cena. ¿Te quedas a comer conmigo?». Alex, sorprendido al principio, asintió con entusiasmo. Sus ojos reflejaban una alegría difícil de ocultar. Así los dos se dirigieron a la cocina y comenzaron a preparar juntos cada plato sencillo, pero lleno de cariño. El fuego chisporroteaba, los aromas se expandían por toda la casa, y entre risas tímidas y miradas cómplices, aquella cena no solo se volvió cálida por la comida, sino también por los sentimientos que lentamente empezaban a florecer. Ờ, Tử Na của mọi thứ mà anh ấy đang cố gắng bảo vệ. Cảm giác bồn chồn khiến anh ấy không thể bước đi vội vã. Mỗi lần anh ấy bước đi như chịu nặng, lòng mang theo những nỗi lo. Đi được một đoạn, đột nhiên anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, giọng Tử Na vang lên phía sau. Anh dừng lại, không hề do dự và vội vàng chạy lại. Tử Na, cô gọi tôi à? Giọng anh thẳng tắp, lo âu. Tử Na đứng đó, ánh mắt nhìn đầy sự quan tâm, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Vâng, anh về cẩn thận nhé. Lời giọng dò nhẹ nhàng như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Alex, khiến anh không thể rời đi được. Anh lao đến ôm chặt lấy cô, cảm giác ấm áp từ cơ thể của cô khiến anh nhẹ nhõm đôi chút, nhưng lo lắng trong lòng vẫn không buông xa. Anh thì cầm vào tay cô, giọng anh nhẹ nhàng đầy sự cầu xin. Cô phải hợp với tôi không được đây đâu nhé. Tôi sẽ suy nghĩ lần này. Tự nha, không để anh như những lần trước. Cô từ từ đưa anh ôm tay anh, cảm nhận hơi thở từ cơ thể của anh, nhẹ nhàng đáp lại. Giọng cô run rẩy chắc chắn. Tôi hứa em sẽ hợp với anh. Cả hai nhìn nhau trong im lặng. Trong thế giới xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập cùng nhịp. Nhưng rồi Alex biết rằng anh không thể